Imagina esto. Un joven de 20 años, delgado, con gafas y una chaqueta demasiado grande para su cuerpo, camina solo por una calle de Concepción, lleva en el bolsillo una pistola vieja, heredada, y en la otra mano unos apuntes de medicina llenos de anotaciones. Dentro de 15 años estará muerto, acribillado en una casa sitiada por más de 200 hombres fuertemente armados. Lo declararán enemigo interno, terrorista, peligro para la patria. Pero esa noche, bajo la lluvia, aún es solo un estudiante que va a tomar una decisión que lo enfrentará no solo a dictadores y generales, sino también al enemigo más peligroso, otro joven como él, brillante, ambicioso, convencido de que solo hay lugar para un líder. Ese joven se llama Miguel Enríquez Espinosa, y su vida, que dura apenas 30 años, se convierte en una chispa que incendia la política chilena, divide a la izquierda y provoca una persecución feroz que terminará en sangre. Para entender cómo un niño tímido, hijo de médico, termina encabezando una organización revolucionaria clandestina, hay que volver al principio, volver a una casa de barrio acomodado, en una ciudad que ya no existe como él la conoció, y a una familia donde la palabra rebelde no era un insulto, sino casi una promesa. Miguel nace el 27 de marzo de 1944 en Concepción, en una familia de clase media profesional. Su padre, Edgardo Enríquez, es médico, profesor universitario, rector, un hombre de prestigio que cree en la educación como arma pacífica de transformación. Su madre, Raquel Espinosa, es el ancla emocional de la casa, atenta, sensible, pero también exigente. Desde pequeño, Miguel escucha en la mesa discusiones sobre política, sobre justicia social, sobre el Chile profundo que vive en la pobreza mientras una minoría concentra la riqueza. Nada de gritos, nada de golpes en la mesa. Son conversaciones calmas, racionales, pero firmes. Para un niño curioso eso es dinamita silenciosa. No crece solo. Los hermanos Enríquez son varios. Edgardo y Marco Antonio serán figuras centrales de la historia posterior. En el patio de la casa se juega a la pelota, se improvisan guerras con palos y piedras, se inventan códigos secretos. Lo que parece simple juego infantil es, sin saberlo, un entrenamiento temprano. Aprender a organizarse, a mandar, a desobedecer. Miguel no es el más fuerte ni el más gritón, pero tiene algo inquietante. Observa, recuerda, hace preguntas incómodas. Cuando un adulto suelta un comentario clasista, el niño no se queda callado. Frunce el ceño, replica. Hay algo en él que no soporta la injusticia, aunque no tenga todavía las palabras para nombrarla. En el colegio la diferencia se hace evidente. No es el típico niño problema. Saca buenas notas, destaca en ciencias, lee por encima de su edad, pero hay un detalle clave. No soporta la autoridad porque sí. Un profesor que humilla a un compañero, un reglamento absurdo, una norma que le parece injusta, y ahí aparece el germen del líder. No del líder simpático y carismático que todos aman, sino del líder que incomoda, que rompe consensos. Mientras otros sueñan con ser médicos, abogados, ingenieros, él sueña, aunque todavía no lo sabe bien, con cambiar la forma misma en que esos médicos, abogados e ingenieros viven y mandan. A finales de los años 50 el mundo empieza a incendiarse de ideas, y ese fuego llega a Chile. La revolución cubana estalla como un trueno, barbudos en la Sierra Maestra, un dictador derrocado, discursos encendidos contra el imperialismo. En la radio se escuchan noticias de Fidel Castro y Che Guevara. En las revistas, fotos de hombres con fusiles y sonrisas desafiantes. Para muchos adultos chilenos aquello es una amenaza peligrosa. Para un adolescente como Miguel es una revelación. Si unos pocos pueden tumbar a un régimen armado hasta los dientes, ¿por qué no se podría hacer lo mismo en Chile? ¿Por qué aceptar la miseria como paisaje? En Concepción, ciudad universitaria, industrial, cargada de sindicatos y movimientos sociales, esas preguntas no quedan en el aire. En las calles, estudiantes reparten panfletos, los obreros marchan, las paredes se llenan de consignas. Chile parece tranquilo en la superficie, pero por debajo algo se mueve. Es justo en ese clima cuando Miguel entra de lleno a la adolescencia. Despierta políticamente en medio de una tormenta de ideas, lecturas, debates interminables. Los libros empiezan a acumularse en su pieza. Marx, Engels, Lenin, pero también textos de filosofía, literatura, historia. Miguel no lee por obligación, devora, subraya, discute con las páginas, anota en los márgenes. No es un creyente ciego, analiza, cuestiona,
conecta los conceptos con la realidad concreta de Chile, no quiere repetir frases ajenas, quiere entender qué significaría, en la práctica, hacer una revolución en un país largo, desigual, políticamente complejo, y sobre todo quiere saber dónde encaja él en todo eso. El siguiente paso lógico, para alguien con su historia familiar, sería unirse a un partido de izquierda tradicional, el Partido Socialista, o el Partido Comunista, con su disciplina, sus décadas de historia, su aparato organizado. Pero Miguel, incluso joven, percibe algo que lo incomoda. Siente que muchos dirigentes hablan de revolución mientras se acomodan en sillones parlamentarios, negocian cuotas de poder, moderan sus discursos para ganar elecciones. Cambio profundo o cambio administrado. Para él no es un matiz, es una traición. Esa tensión entre reforma gradual y ruptura radical será el conflicto de fondo que atravesará toda su vida. Cuando llega el momento de elegir una carrera universitaria, parece casi obvio. Medicina. Sigue el camino del padre, pero con una intención propia. No ve la medicina solo como una profesión, la ve como una ventana a la realidad cruda de Chile. Hospitales públicos colapsados, barrios sin atención, cuerpos rotos por el trabajo y la pobreza. Inscribirse en la Universidad de Concepción es entrar no solo a un campus, sino a un laboratorio político a cielo abierto, y entonces aparece el otro elemento de la historia, un nombre que no se borrará nunca de su destino. Un rostro que primero será aliado, luego rival, finalmente antagonista total. Un joven también brillante, también formado, también lleno de ambición política, dispuesto a todo para dirigir la izquierda revolucionaria chilena. Lo llamaremos simplemente el competidor. No es un enemigo de derecha, no es un militar, no es un empresario. Es alguien que, en teoría, lucha por lo mismo que Miguel: justicia, igualdad, revolución, pero que cree que solo hay lugar para un conductor, un cerebro, una voz, y esa voz debe ser la suya. En las aulas de la Universidad de Concepción, esa rivalidad todavía no tiene forma clara. Los estudiantes se agrupan en colectivos, círculos de estudio, movimientos. Miguel llega a la Federación de Estudiantes como uno más, tímido pero contundente cuando habla. Al principio nadie imagina que terminará liderando una de las organizaciones más radicales del continente. Sin embargo, hay señales. En las discusiones no se conforma con lo fácil. Si alguien propone mejorar la democracia, él pregunta: ¿y qué pasa con la propiedad de las fábricas? Si otro sugiere más presupuesto para educación, él añade: ¿y quién controla ese presupuesto? Las mismas élites. Su voz pincha globos de consuelo. Es aquí cuando entra en contacto con un grupo pequeño, casi secreto al principio, de jóvenes que consideran que los grandes partidos de izquierda están domesticados. Su fuente de inspiración no es solo Cuba, sino también los movimientos marxistas más radicales de Europa y América Latina. Discuten de marxismo revolucionario, de lucha armada, de organización clandestina. Las reuniones se hacen en casas modestas, piezas prestadas, salas de estudio. A veces se prolongan hasta el amanecer. Los asistentes son pocos, pero obsesivos, y entre ellos dos destacan con intensidad fría: Miguel y el competidor. Mientras en la superficie la universidad vibra con actividades culturales, elecciones estudiantiles, fiestas, en un subsuelo invisible crece algo más tenso: diferencias estratégicas, disputas por influencia, choques de ego. Miguel se obsesiona con la coherencia. Si se habla de revolución, no se puede acabar pactando migajas. Su competidor, en cambio, es más flexible, más táctico, más dispuesto a usar cualquier atajo para ganar espacio. Donde Miguel ve principio, el otro ve oportunidad. Y esos dos mapas mentales no pueden convivir mucho tiempo en el mismo cuarto sin explotar. Pero todavía estamos en los años de formación. En las mañanas, Miguel asiste a clases de anatomía, memoriza huesos y músculos, aprende a escuchar el latido de un corazón con el estetoscopio. En las tardes y noches discute sobre el corazón de un país entero. ¿Cómo late Chile? ¿Quién lo asfixia? ¿Cómo reanimarlo? La doble vida comienza a tomar forma. De día, estudiante aplicado, hijo de un médico respetado, joven de familia decente. De noche, conspirador en ciernes, lector de textos prohibidos, constructor de una organización política clandestina que sueña con cambiarlo todo a la fuerza si es necesario. Es en este cruce de mundos donde el reloj silenciosamente empieza a correr. Miguel aún no lo sabe, pero cada reunión, cada panfleto ilegal, cada frase pronunciada en un pasillo oscuro está recortando su futuro.
Los servicios de inteligencia del Estado comienzan a fichar nombres. Las policías políticas, aunque todavía no han mostrado su peor rostro, ya abren carpetas, anotan, fotografían. Apellidos como Enríquez empiezan a aparecer en informes internos, no con tinta roja aún, pero ya no son invisibles. Al mismo tiempo, dentro de la izquierda se están trazando otras listas. ¿Quién tiene madera de jefe? ¿Quién puede dirigir? ¿Quién estorba? El competidor de Miguel no quiere ser segundo de nadie, y Miguel poco a poco tampoco. Hay momentos sutiles, casi imperceptibles, que marcan la ruptura futura. Una propuesta que Miguel defiende y el otro sabotea por debajo. Una votación en que los seguidores del competidor cambian el resultado en el último minuto. Un rumor sobre Miguel que se esparce justo antes de una elección interna. Nada de eso termina en gritos abiertos, pero va acumulando una carga eléctrica peligrosa. En el país, mientras tanto, las desigualdades se hacen más visibles. En los barrios populares, las poblaciones callampa crecen como hongos. Casas de madera fina, techos de lata, barro y frío. En las élites, las fiestas continúan, los clubes sociales brillan, los apellidos de siempre siguen mandando. Miguel visita hospitales públicos, hace prácticas, ve en carne viva lo que antes solo había leído en estadísticas. Niños desnutridos, obreros con enfermedades laborales nunca tratadas, mujeres agotadas por trabajos invisibles. Cada caso concreto se le clava como aguja. No quiere curar solo cuerpos, quiere atacar la enfermedad social que los destroza. En esas noches de guardia, solo en un pasillo frío, quizás se hace la pregunta que sellará definitivamente su camino. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por cambiar esto? ¿Incluso la propia vida? La respuesta para él será sí, pero no será un sí abstracto filosófico, será un sí material, con costos, con sacrificios reales, con una cuenta regresiva cada vez más rápida, porque en el tablero ya no solo están los partidos tradicionales, los sindicatos, los estudiantes, están también las embajadas extranjeras, los servicios de inteligencia de potencias mundiales, los militares que observan inquietos, y dentro de su propio campo está ese competidor que siente que Miguel le disputa el lugar en la historia. Hacia comienzos de los años 60 el espacio político chileno se reordena, surgen nuevas organizaciones, otras se fragmentan. Entre las más radicales se empieza a hablar de forma cada vez más concreta de un proyecto distinto al de socialistas y comunistas, distinto también al de la democracia cristiana reformista. Se sueña con un partido que no tema decir abiertamente que la revolución no será un picnic electoral, sino una confrontación dura, tal vez violenta, contra la estructura misma del Estado y de la sociedad. Miguel, sin haber terminado aún su carrera, se coloca en el centro de esa corriente, no por capricho, sino por una mezcla peligrosa de lucidez intelectual y convicción absoluta. En los pasillos de la universidad algunos lo consideran un extremista, otros un visionario. Unos lo admiran en silencio, otros lo envidian abiertamente. Su relación con el competidor oscila entre la colaboración tensa y la guerra fría. Se sientan juntos en mesas de discusión, negocian documentos, redactan tesis ideológicas, pero debajo de cada frase hay una pregunta no pronunciada. ¿Quién de los dos conducirá esto cuando deje de ser un grupo de estudiantes y se convierta en una fuerza real? Es la batalla por el futuro, librada en susurros. Mientras tanto, en la casa de los Enríquez, la vida familiar sigue su curso, pero con fisuras nuevas. El padre Edgardo no es un conservador. Es de izquierda, participa, opina, se compromete, pero ver a su hijo sumergirse cada vez más en la militancia radical le genera un conflicto íntimo. ¿Hasta dónde apoyar? ¿Cuándo decir basta? Las conversaciones en la mesa ya no son solo debates teóricos, se llenan de silencios pesados, de miradas que esquivan. La madre percibe el peligro sin necesidad de leer panfletos. Lo ve en el brillo febril de los ojos de su hijo, en las ausencias cada vez más largas, en las excusas vagas de reuniones de estudio. Es en esos años justamente cuando el tiempo comienza a comprimirse. La historia de Chile entra en una fase de aceleración brutal. Elecciones reñidas, gobiernos inestables, crisis económicas, polarización creciente. Lo que antes parecía un horizonte lejano, la posibilidad de un choque frontal entre proyectos de país, empieza a sentirse cercano, casi inevitable. En los muros de la ciudad aparecen consignas más duras. En las radios los discursos se vuelven más extremos. En los cuarteles los oficiales jóvenes conversan en voz baja sobre orden, amenaza interna, peligro marxista. Y en medio de ese torbellino,
un muchacho de veintitantos años que aún firma trabajos de medicina con letra prolija, está a punto de cruzar una línea invisible, dejar de ser solo un estudiante politizado y convertirse en el arquitecto de una organización revolucionaria que lo pondrá en la mira de todos. La suya ya no será una vida de largos plazos, será una carrera contra el reloj, porque mientras Miguel se prepara para desafiar al Estado, el Estado se prepara, lenta pero implacablemente, para aplastarlo. Y mientras Miguel sueña con liderar una revolución, su competidor sueña con liderar a Miguel o destruirlo políticamente si no se deja conducir. Nada de lo que vendrá después, las armas escondidas, las casas de seguridad, las persecuciones, el asalto final, puede entenderse sin esta primera etapa. La infancia en una familia politizada, la adolescencia despertando al fuego de la justicia social, la juventud atrapada entre el bisturí y el manifiesto revolucionario, la entrada en un submundo donde cada amistad podría volverse traición. Hasta aquí Miguel todavía podría haber elegido otro destino, un prestigioso médico, un respetado académico, un militante moderado de un partido legal, pero no lo hará. Y mientras su figura se afila, mientras sus ideas se endurecen, mientras su adversario interno crece a su lado como una sombra, la cuenta atrás ya ha comenzado sin que nadie pronuncie el número inicial. En muy poco tiempo Chile entero sabrá su nombre. Y el mismo Miguel Enríquez descubrirá que la revolución no perdona dudas, ni rivales. Imagina un país que parece avanzar hacia la esperanza, mientras bajo la superficie se prepara metódicamente su propio derrumbe. Un país donde un médico joven recorre salas de hospital llenas de enfermos pobres por la mañana y por la noche redacta documentos que llaman abiertamente a la insurrección. Ese médico se llama Miguel Enríquez. En menos de 10 años pasará de ser un dirigente estudiantil casi desconocido a convertirse en el enemigo número uno de una dictadura. Pero en esta etapa de su vida, la pregunta no es solo cómo llega a ser líder. La pregunta más peligrosa es otra. ¿Quién llega antes a la cima? ¿Él o su competidor interno, dispuesto a todo para quedarse con el mando de esa revolución? El reloj ya corre, y lo más inquietante es que ni siquiera ellos saben cuánto tiempo les queda. La tensión empieza a hacerse visible a mediados de los años 60. La Universidad de Concepción es un hervidero, elecciones estudiantiles, paros, debates. En los pasillos se cruzan, sin mezclarse, los militantes del Partido Socialista, los comunistas disciplinados, los demócrata cristianos, reformistas y, cada vez más audazmente, un grupito pequeño de jóvenes que se atreven a decir en voz alta que el camino pacífico podría ser una trampa. Allí, en ese núcleo, el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, empieza a repetirse, primero en susurros, luego en volantes mal impresos pegados de noche en las murallas. Miguel, que ya ha pasado de ser el buen alumno contestatario a ser ese tipo que siempre lleva la discusión hasta el extremo, se mueve como pez en el agua. Tiene algo que lo distingue de muchos otros militantes. No es solo un orador apasionado, es un lector obsesivo y un organizador frío. Puede pasar la mañana en el hospital universitario tomando la presión a un paciente y la tarde encerrado en una pieza húmeda, desmenuzando textos de Lenin con 4 compañeros, entre ellos el competidor. Ese otro joven, inteligente, ambicioso, con un magnetismo duro, ha logrado formarse un pequeño círculo de leales. Miguel también. Y aunque comparten documentos, cafés y consignas, cada reunión añade una capa más de desconfianza. El país alrededor se agrieta. En 1964, la elección de Eduardo Frei Montalva, con su revolución en libertad, entusiasma a sectores medios, pero deja incrédulos a quienes, como Miguel, creen que ninguna revolución puede hacerse en libertad para los poderosos. El Estado habla de reforma agraria, de chilenización del cobre, de participación popular. En las poblaciones, el hambre sigue teniendo los mismos nombres. En el sur, campesinos sin tierra miran con desconfianza esos discursos que no llegan a sus parcelas peladas. Cada promesa incumplida alimenta el argumento de los que, como el naciente MIR, sostienen que el sistema no se reforma, se derriba. En 1965 y 1966, las reuniones que antes eran debates de estudiantes idealistas empiezan a adquirir una forma más dura. Se redactan plataformas, se discuten estatutos, se habla de estructura orgánica. Ya no basta con estar de acuerdo en lo general. Hay que definir quién decide, cómo se obedece, qué se hace en caso de represión.
Y ahí aparece, nítido, el conflicto central. Dos estilos de liderazgo, dos maneras de entender el poder. Miguel insiste en la coherencia política extrema. Nada de concesiones a los partidos tradicionales, nada de alianzas ambiguas. El competidor, en cambio, favorece una táctica más elástica. Acercarse a otros grupos, penetrar organizaciones, negociar espacios, avanzar aunque sea al costo de unas cuantas contradicciones. En una asamblea clave, en una sala con olor a tiza y humedad, se discute la redacción del documento fundacional que, poco después, dará vida formal al MIR. Las sillas son pocas, algunos se sientan en el suelo, hay un silencio eléctrico. Todos los presentes saben que lo que se escriba en esas páginas marcará el rumbo de sus vidas. Miguel toma la palabra con su tono calmo, casi médico, pero cargado de filo. Si decimos que la revolución será socialista y armada, plantea, no podemos, unos meses después, ir a pedir puestos de confianza en el gobierno de turno. No se trata de frases bonitas, se trata de asumir las consecuencias. El competidor replica, con un gesto de impaciencia apenas disimulado, la política no es un examen de pureza, Miguel. Si queremos incidir de verdad, debemos tener presencia en todos los espacios posibles. Lo demás es sectarismo. Las miradas se desplazan de uno a otro como si siguieran una pelota invisible. Nadie lo dice abiertamente, pero la pregunta está ahí. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio de su lógica? La discusión se extiende hasta la madrugada. Afuera, la ciudad duerme bajo una lluvia fina. Adentro se está definiendo no solo una línea política, sino también la correlación de fuerzas internas. Cuando por fin se vota, el texto que refleja la postura de Miguel se impone, por un margen corto. Él no sonríe, el competidor tampoco. Ambos saben que, detrás de esa votación, se ha trazado una línea de batalla que volverá una y otra vez. 1967 no es un año más. Es el año en que el MIR se constituye oficialmente, y Miguel entra al Comité Central. No es aún el secretario general. Es un cuadro destacado, un ideólogo respetado. Su figura, sin embargo, empieza a sobresalir por encima del resto. En las asambleas, cuando otros se pierden en consignas, él baja las ideas al terreno práctico. Cómo organizar frentes en las poblaciones, cómo vincularse a los obreros del carbón, cómo enfrentar la represión policial que ya no es hipotética. En las noches, al revisar sus apuntes de medicina, se da cuenta de que cada vez son menos prolijos. La tesis que debería ocuparlo por completo cede terreno ante los informes internos, las circulares clandestinas, los bosquejos de estrategia revolucionaria. La doble vida ya es casi una farsa. En la facultad lo miran como al estudiante brillante que, sin embargo, siempre está apurado, siempre se va antes, siempre llega con ojeras. En las reuniones del MIR, en cambio, lo tratan como al médico que se ha tomado demasiado en serio la política. Ese desajuste tiene un precio psicológico brutal. Miguel vive con la sensación de estar en falta en todas partes. Cuando está en el hospital, siente que abandona la construcción del partido. Cuando está en una reunión orgánica, siente que traiciona la vocación médica que lo conectó con el dolor concreto de la gente. Esa culpa permanente, lejos de paralizarlo, lo empuja a una velocidad peligrosa. Cada día debe rendir por 2, por 3, como si intuyera que no dispone de décadas sino de unos pocos años comprimidos. El competidor, mientras tanto, no se queda quieto. Si Miguel se concentra en el trabajo político de base y en la elaboración teórica, él se dedica a tejer redes personales, consolida un núcleo duro de militantes que le son leales a él por encima del MIR mismo. Habla en pasillos, organiza reuniones informales previas a las formalidades orgánicas. En esos encuentros pequeños suelta frases venenosas envueltas en tono analítico. Miguel es muy capaz, pero a veces no entiende los tiempos. Su rigidez nos puede aislar. La revolución necesita flexibilidad. Son dardos que no se ven hasta que ya han hecho efecto. La primera gran prueba de ese conflicto llega cuando el MIR, recién formado, debe decidir su actitud frente a las elecciones y los otros partidos de izquierda. Una facción cercana al competidor propone una línea de intervención en las campañas, apoyando críticamente a determinados candidatos para ganar visibilidad. Miguel y quienes lo respaldan argumentan que eso sería diluir el mensaje revolucionario, convertirlos en satélites menores de estructuras que consideran fracasadas. El debate es feroz. No hay golpes, no hay insultos, pero sí acusaciones sutiles, oportunistas contra sectarios, ultras contra reformistas disfrazados.
En una de esas reuniones la tensión llega a un punto casi físico. Son las 2 de la madrugada, el humo de cigarro forma una nube espesa, la pizarra está llena de flechas, siglas y palabras subrayadas con rabia. El competidor cansado golpea la mesa. Si nos quedamos encerrados en la pureza, seremos un grupito marginal que nadie escucha. La historia no nos va a esperar, Miguel. Miguel lo mira fijo sin levantar la voz. Precisamente porque la historia no nos va a esperar, no podemos perder tiempo metiéndonos en la maquinaria vieja que ya demostró su fracaso. No luchamos por un par de discursos en el Congreso, luchamos por el poder. Hay un murmullo. Algunos bajan la vista, otros asienten discretamente. Esa noche, una vez más, se impone la línea dura, pero el precio es profundo. La confianza interna se resquebraja. El competidor no olvida. A partir de ahí, cualquier error de Miguel, por mínimo que sea, será utilizado, amplificado, comentado por lo bajo, mientras en ese microcosmos se libra una guerra silenciosa. Afuera el país entra en ebullición, las tomas de terreno se multiplican, familias enteras levantan mediaguas con tablas robadas y plásticos gruesos, enfrentándose a carabineros armados con escudos y bastones. En las minas, la rabia se concentra en explosiones de huelgas duras, con listas de demandas que ya no son solo económicas, sino también políticas. Los periódicos hablan de infiltración extremista, los informes de inteligencia, de grupos subversivos emergentes. Entre esos nombres subrayados en tinta azul aparece el del MIR, y dentro de esos papeles, entre subrayados discretos, está Miguel Enríquez, médico, 20 y tantos años, dirigente peligroso. La presión externa fuerza un reordenamiento interno. En 1968 se realiza una conferencia crucial del MIR. Se debe elegir una nueva dirección, más sólida, capaz de responder a la represión creciente y a la expansión del movimiento. La contienda no es solo política, es personal. El competidor cree que ha llegado su momento. Sus aliados le han asegurado que cuenta con suficientes apoyos. Miguel, por su parte, no hace campaña abierta, pero su trabajo paciente en los frentes y su capacidad teórica han generado lealtades profundas entre cuadros jóvenes, obreros, estudiantes comprometidos. La elección se realiza en un ambiente denso. No hay urnas transparentes ni cabinas de votación. Hay papeles doblados, nombres escritos a mano, susurros nerviosos. Desde fuera, un observador podría pensar que se trata de una contienda estudiantil más, pero quienes están allí saben que están decidiendo algo mucho más grande. ¿Quién conducirá un proyecto que asume, sin maquillar, la posibilidad de tomar las armas contra el Estado? Elegir a uno u otro no es cuestión de simpatía, es optar por una lectura del futuro del país. Cuando se cuentan los votos, los números hablan. La correlación se inclina hacia Miguel. Su nombre se impone para ocupar la Secretaría General. No hay estallido de aplausos. Hay un silencio breve, pesado, seguido de palmas contenidas. Miguel acepta con sobriedad, casi con incomodidad. Entiende lo que significa el cargo. Más exposición, más responsabilidad, más riesgo. En algún rincón de la sala, el competidor asiente con una media sonrisa que no llega a los ojos. Desde ese instante, la rivalidad deja de ser latente para convertirse en una batalla de posiciones dentro de la dirección. El tiempo otra vez se acelera. Miguel aún no termina la carrera de medicina, pero su vida ya tiene la agenda de un dirigente a tiempo completo. Reuniones con obreros, viajes a otras ciudades para coordinar núcleos del MIR, encuentros con colectivos de campesinos en fundos ocupados, viaja en buses nocturnos, durmiendo mal, comiendo peor, con una carpeta de documentos en el regazo y un libro abierto que rara vez termina antes de quedarse dormido. A ratos el cuerpo le pasa la cuenta. Fiebre, dolores de cabeza, una tos seca que se hace habitual en los inviernos sureños, pero hay un pensamiento que lo persigue y no lo deja detenerse. Si no hacemos esto ahora, quizá en 10 años ya será imposible. Esa sensación de urgencia no es paranoia. A finales de los 60, el fantasma de la contrarrevolución recorre América Latina. Los golpes militares se suceden, las dictaduras se coordinan, los manuales de contrainsurgencia circulan de mano en mano entre oficiales, entrenados por potencias extranjeras. Los servicios de inteligencia miran con lupa cada organización de izquierda. Registran nombres, fotos, direcciones. Cada volante, cada consigna gritada deja un rastro. En oficinas grises, lejos de la épica, burócratas de la represión subrayan el nombre MIR.
y dibujan flechas que llevan una y otra vez a Miguel Enríquez. El reloj del Estado también corre, y a diferencia del de los militantes que solo tienen fe y voluntad, el del aparato represivo tiene presupuesto, armas y tiempo. En 1969, cuando Miguel ya es reconocido como el principal dirigente del MIR, otro acontecimiento sacude la escena política chilena: la consolidación de la candidatura de Salvador Allende por la Unidad Popular. Para la izquierda tradicional, Allende representa la culminación de una estrategia histórica: llegar al socialismo por la vía electoral, con empanadas y vino tinto. Para el MIR, y especialmente para Miguel, la ecuación es más compleja. Por un lado, la posibilidad de tener un gobierno abiertamente de izquierda abre escenarios impensados: legalización de organizaciones, participación popular, cambios estructurales. Por otro, Miguel desconfía profundamente de la ilusión de un tránsito pacífico en un continente manchado de golpes y masacres. El competidor ve en la candidatura de Allende una oportunidad táctica inmensa: acercarse a la unidad popular, ganar influencia en de su periferia, negociar espacios de poder. Miguel, en cambio, presiona por mantener una postura crítica e independiente, apoyar las medidas progresistas sin someterse a la lógica institucional que, está convencido, terminará chocando con los intereses de la burguesía y el imperialismo. Las discusiones en la dirección del MIR se vuelven más agudas que nunca. Algunos cuadros, tentados por la posibilidad concreta de participar en un gobierno de izquierda, miran a Miguel como al obstáculo que les impide dar el salto. Otros, en cambio, encuentran en su firmeza la brújula que necesitaban para no perderse en el laberinto de ofertas y alianzas. En una reunión particularmente tensa, ya en los albores de 1970, Miguel plantea su visión con una frialdad que sorprende incluso a sus cercanos. Si Allende gana, no será el final de la lucha, sino el inicio de la fase más peligrosa. La reacción no aceptará pacíficamente una transformación profunda, se organizará, se coordinará y cuando golpee no se detendrá en leyes ni en constituciones. La pregunta es: ¿estaremos preparados? ¿O habremos disuelto nuestra fuerza en estructuras que no controlamos? Detrás de esas palabras hay más que un análisis político. Hay un presentimiento oscuro, casi clínico. El sentido de alguien acostumbrado a identificar síntomas antes de que estalle la enfermedad. Viniese o no, en pocos años, un golpe de Estado, Miguel ya vivía con la certeza de una cuenta regresiva, y no era el único reloj marcando. El competidor, cada vez más impaciente, comenzaba a pensar que si no lograba desplazarlo pronto, quedaría condenado al segundo plano de la historia que tanto temía. La lucha externa por el futuro de Chile se entrelazaba, de manera peligrosa, con una lucha interna por el control de una organización nacida para la confrontación. En ese punto de su vida, Miguel ya ha elegido sin vuelta atrás la trinchera más difícil, la de quien rehúsa acomodarse, incluso cuando el poder parece acercarse por la vía amistosa de las urnas. Tiene poco más de 25 años, un título de médico recién obtenido, un cuerpo joven empezando a sentir el desgaste de la milicia, política y una responsabilidad inmensa sobre los hombros. A su alrededor, el país entero se aproxima a un experimento único: intentar un socialismo democrático en el patio trasero de Estados Unidos. Él, mientras tanto, se prepara para otro tipo de experimento: construir un movimiento revolucionario que no se disuelva en ese proceso, sino que lo empuje más allá, aunque eso implique enfrentarse, llegado el momento, no solo a la derecha, no solo a los militares, sino también a un gobierno que la izquierda del mundo entero mirará con esperanza. Ese es el filo sobre el que comienza a caminar. Y cada paso que da, cada discurso, cada decisión, cada desacuerdo con su competidor interno, estrecha un poco más el margen de error, porque en la década que está por abrirse, una década que en Chile durará apenas 3 años de vértigo, estar equivocado no significará perder una elección, significará para muchos perder la libertad, el exilio o la vida. Y Miguel Enríquez, sin saber todavía el día y la hora exacta de su final, ya ha apostado todo, absolutamente todo, a la convicción de que la historia no se cambia pidiendo permiso. Imagina un país gobernado por la izquierda, y donde uno de los principales revolucionarios se niega a entrar al gobierno de izquierda. Imagina ministros que visitan la Moneda por la puerta principal, mientras un médico de 26 años planea cómo armar a obreros y pobladores en casas prestadas, con las cortinas cerradas. En la superficie, marchas con banderas, discursos, alegría popular. Debajo,
listas negras, acopios de armas, oficiales que memorizan un nombre escrito en tinta roja, Miguel Enríquez. Lo más perturbador es que, mientras el país parece celebrar la victoria de Salvador Allende, Miguel no celebra, calcula, mide el tiempo como un cirujano ante un paciente en estado crítico. Sabe que viene una crisis. No sabe cuándo ni con qué violencia. Solo sabe una cosa. El reloj se está quedando sin arena y su competidor dentro del MIR está decidido a usar cada minuto para disputarle el mando de esa revolución, 1970. La campaña presidencial llega a su clímax. En las paredes de Santiago se superponen afiches. Allende, el pueblo al poder. Caras sonrientes de la Unidad Popular, caricaturas, furiosas contra la derecha. Miguel recorre esas mismas calles, pero sus ojos no se detienen en los carteles. Mira las esquinas donde se aglutinan carabineros, memoriza autos sospechosos, calcula la densidad de militantes del MIR que podrían llegar a esa zona en caso de enfrentamiento. Para casi toda la izquierda la prioridad es una, que Allende gane. Para Miguel hay otra interrogante clavada, silenciosa. Si gana, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos diluimos o nos preparamos? En una pieza baja del centro de Concepción, la luz de una ampolleta desnuda tiembla. La mesa está cubierta de papeles, ceniceros desbordados y tazas de café frío. La dirección del MIR discute su postura ante la elección. El competidor, apoyado por algunos cuadros que sueñan con ser puente entre el MIR y la Unidad Popular, abre fuego. Si Allende llega a la moneda y nosotros seguimos afuera, rechazando cualquier articulación, vamos a parecer infantiles. La gente no lo va a entender. Hay que apoyar abiertamente su candidatura, estar en la calle con ellos, pegados. Y después, si ganan, entrar donde se pueda. Hace una pausa calculada, dejando que las palabras entrar donde se pueda floten con promesa de cargos, de visibilidad, de poder. Miguel, que hasta entonces ha escuchado en silencio, levanta la vista. Sus ojos oscuros, cansados, brillan con algo que no es entusiasmo sino alarma. Apoyar abiertamente no es el problema, responde con voz baja pero cortante. El problema es a cambio de qué. Si condicionamos nuestra existencia al gobierno que venga, dejamos de ser un partido revolucionario, pasamos a ser un apéndice, y cuando el conflicto con la burguesía estalle, porque va a estallar, nos van a pedir que moderemos, que calmemos a la gente, y si nos negamos nos tratarán como enemigos. No podemos construir una organización para luego disolverla agradeciendo un par de ministerios. Nadie está hablando de disolver nada, replica el competidor conteniendo la impaciencia. Hablamos de ser inteligentes, de estar adentro cuando se decidan cosas, no solo en los pasillos de las universidades o en las poblaciones. Lo que tú propones es quedarnos en la vereda, viendo pasar la historia. El silencio posterior es espeso. Algunos dirigentes del MIR miran al suelo, otros intercambian miradas rápidas, como si quisieran leer en las expresiones ajenas qué lado va ganando. No es solo una discusión de estrategia, es una disputa por el futuro rol del MIR y por la legitimidad de Miguel como conductor de ese rumbo. Finalmente se impone una fórmula que lleva la marca de Miguel. El MIR no apoya como partido la candidatura de Allende, pero llama a las masas a votar por él, denunciando al mismo tiempo las limitaciones de la vía institucional. Es un equilibrio extraño, casi esquizofrénico, empujar al pueblo hacia la victoria electoral y a la vez advertirle que esa victoria no bastará. El competidor acepta, pero no olvida. En su fuero interno siente que Miguel ha desperdiciado la oportunidad de hacer del MIR un actor visible dentro del nuevo bloque de poder que podría formarse. El 4 de septiembre de 1970, la noche cae sobre Santiago como una ola caliente. En las avenidas la gente canta, baila, llora abrazada. Se siente Allende presidente. Camionetas con parlantes cruzan los barrios populares. Las bocinas no se callan hasta entrada la madrugada. En los cerros se encienden fogatas. Algo impensable acaba de ocurrir. En plena Guerra Fría, en el patio trasero de Estados Unidos, un marxista llega a la presidencia por votos, no por fusiles. Miguel escucha los gritos desde una sala pequeña, algo apartada del bullicio. La dirección del MIR se ha reunido de urgencia para analizar el resultado. Uno de los militantes emocionado comenta: «Compañeros, lo logramos. La derecha está en shock. Los yanquis deben estar echando humo. Este es el inicio del socialismo por la vía chilena». No alcanza a terminar. Miguel lo interrumpe, no por desprecio, sino por el peso oscuro que siente en el pecho. Este es el inicio de algo, sí, pero no del socialismo.
Es el inicio de la confrontación abierta entre el pueblo que quiere cambios y los que no van a permitirlos. Desde ahora, cada día que pase será más difícil. Algunos se revuelven incómodos en la silla. ¿Cómo se digiere esa mezcla de diagnóstico lúcido y aparente frialdad en medio de una victoria histórica? El competidor observa en silencio con los brazos cruzados. Piensa, no sin resentimiento. No sabe leer el momento. La gente necesita esperanza, no advertencias. Pero las palabras de Miguel no son un gesto de superioridad. Son la traducción política de algo que siente casi físicamente, como lo sentiría ante un paciente con síntomas claros de una enfermedad grave. El país, a sus ojos, acaba de entrar en una fase aguda. En las semanas siguientes, el mapa político se recompone a una velocidad vertiginosa. La Unidad Popular se prepara para asumir el gobierno. El Partido Comunista y el Partido Socialista diseñan sus cuotas de poder. Los demócratas cristianos vacilan entre la oposición dura y la colaboración táctica. La derecha económica, los dueños de bancos, fondos, industrias, comienza a mover sus fichas discretamente. Fuga de capitales, contactos, con embajadas, reuniones con altos mandos militares. En ese tablero el MIR parece a simple vista un actor secundario, pero bajo la superficie la organización que ahora conduce Miguel crece en dos direcciones. Recluta jóvenes entusiasmados por el clima revolucionario y profundiza sus lazos con sectores obreros y pobladores que desconfían de las promesas institucionales. Es ahí donde se abre una de las grietas más profundas con su competidor. Este ve en el clima de efervescencia una oportunidad de oro para masificar el MIR a toda costa. Abrir las puertas, admitir a quienes quieran ingresar, aunque lleguen desde partidos tradicionales, aunque su formación política sea mínima. Miguel aprieta el freno. Si crecemos sin control, advierte en una reunión de la dirección, nos llenaremos de gente que no está preparada para un enfrentamiento serio, militantes de papel, que se asustarán con la primera redada. Peor aún, abrimos las puertas al infiltrado que necesita la represión. Prefiero un MIR menos numeroso pero sólido. El competidor resopla casi con desprecio. Esa obsesión con la calidad nos va a dejar hablando entre nosotros mismos. Allende está convocando a miles, cientos de miles. Si no entramos con fuerza ahora, cuando la gente tiene ganas de participar, después será tarde. Y los espacios que no ocupemos nosotros, los ocuparán otros. Hay un punto de verdad en ambas posturas, y es precisamente eso lo que las vuelve irreconciliables. Miguel ve el futuro como una secuencia inevitable. Un gobierno tensionado por la presión popular y el sabotaje de las élites. Un posible golpe, una resistencia armada. El competidor ve otra cosa. Un escenario de disputas internas en la izquierda, donde la astucia y la capacidad de tejer alianzas pueden asegurarle un lugar de mando. Para él, el tiempo que se acorta es su propio tiempo político. Si no logra inclinar la organización hacia su línea más pragmática, quedará atrapado bajo la sombra de Miguel para siempre. Mientras discuten, las calles hablan su propio idioma. En las poblaciones, comités de sin casa organizan tomas de terreno, levantan campamentos que llevan nombres como Nueva Habana o Lenin. En las fábricas, los obreros comienzan a hablar de control obrero, de cordones industriales, de no limitarse a esperar las leyes desde el Congreso. El MIR aparece en esos espacios no como partido de gobierno, sino como aliado incómodo y radical. Sus militantes ayudan a organizar, a resistir desalojos, a redactar petitorios que van más allá de lo que los propios ministros están dispuestos a conceder. Miguel no se refugia en un escritorio, se lo ve, delgado, con traje gastado y corbata mal anudada, entrando a asambleas obreras, a reuniones nocturnas en poblaciones sin pavimento, escucha, toma notas, interviene con frases cortas, sin grandilocuencia, pero cargadas de filo. No se trata solo de mejorar el sueldo este mes, se trata de quién manda aquí, si el patrón o ustedes. Esa línea simple y brutal electriza a más de un auditorio. Algunos militantes más jóvenes lo miran con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Cómo puede alguien que lee economía política como otros leen novelas hablar así de directo? El competidor, por su lado, también recorre espacios, pero con otra lógica. Prioriza contactos con dirigentes de otros partidos, con intelectuales, con representantes de la Unidad Popular dispuestos a escuchar al MIR. Construye puentes, sí, pero también, soterradamente, consolidan su propia red dentro de la organización.
Cada militante recién incorporado que se siente atraído por su discurso flexible es alguien que, llegado el momento, podría inclinar la balanza. La vida personal de Miguel, en medio de este torbellino, se comprime hasta casi desaparecer. Ha terminado medicina, pero no ejerce como un profesional convencional. Sus guardias en hospitales se reducen hasta volverse excepcionales. Las noches, antes dedicadas a estudiar, se convierten en cadenas de reuniones clandestinas. Aún así, hay un espacio íntimo que resiste. Su relación con Carmen Castillo, militante del MIR, médica también, compañera de vida y de riesgo. No hay cenas tranquilas ni vacaciones. Hay papeles escondidos bajo el colchón, cambios de casa apresurados cuando surge una alarma de seguridad, discusiones políticas que se mezclan con planes de pareja. En un cuarto con las ventanas tapadas por frazadas oscuras, Carmen le dice, casi susurrando, «Miguel, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? No lo digo solo por nosotros. Es que esto se siente como si estuviéramos corriendo siempre, sin saber dónde está la meta». Miguel la mira y por un instante su expresión pierde la dureza habitual. Se sienta a su lado, apoya la cabeza en la pared. «No sé dónde está la meta», admite, «pero sé que el tiempo no nos va a dar tregua. Si frenamos ahora, ellos avanzan. Ellos siempre tienen más recursos, más armas, más margen de error. Nosotros solo tenemos esto». Señala la mesa llena de papeles, sus manos, la de ella, y unos pocos años. Después, no sé. Ese después flota como una sombra que nadie se atreve a nombrar del todo. Porque en esa casa, en ese cuarto, todos entienden lo que implica estar marcado como dirigente máximo de una organización revolucionaria en un país cada vez más observado por la CIA, por los servicios de inteligencia locales, por ejércitos que en países vecinos ya han dado golpes sangrientos. Cada gesto de cariño, cada noche compartida se vive con una intensidad extraña, como si cada minuto pudiera ser el último. El reloj interno de Miguel no solo cuenta en términos de procesos históricos, también mide sin decirlo cuánto puede durar su propia vida en ese rol. La sombra de la represión se hace más concreta en 1971 y 1972. Aunque Allende está en la moneda, los aparatos de seguridad del Estado no desaparecen, mutan. En los pasillos del Ministerio del Interior, en oficinas de inteligencia, algunos hombres con traje y corbata comentan en voz baja que el MIR sigue siendo un problema serio. No se trata solo de sus acciones públicas, sino de algo más inquietante: la sospecha, ampliamente compartida entre mandos militares y aliados extranjeros, de que existen planes de constituir una fuerza armada propia, una resistencia preparada para el día después. Miguel sabe que lo observan. No es paranoia. Autos que repiten su ruta demasiado seguido, rostros que se repiten en distintas marchas, silencios extraños en teléfonos que jamás deberían usarse para política. Ante ese cerco podría optar por bajar el perfil. Hace lo contrario. Multiplica sus apariciones en asambleas, en actos del MIR, en conferencias de prensa donde, con un lenguaje clínico, disecciona las contradicciones de la vía chilena al socialismo. En una de esas conferencias, un periodista le pregunta, casi con tono de reproche, «Doctor Enríquez, ¿usted no teme que su crítica a la unidad popular debilite al gobierno de Allende y, con ello, favorezca a la derecha?» Miguel respira hondo antes de responder, midiendo cada palabra. «Temo mucho más que la ilusión de que todo se puede resolver dentro de los marcos institucionales nos deje indefensos cuando la derecha decida romper esos marcos. No somos enemigos de Allende. Somos enemigos de los que aquí y afuera ya trabajan para derrocarlo. Y nos preparamos para ese escenario, aunque a muchos no les guste escucharlo». Es una frase que suena a desafío, pero también a diagnóstico inapelable. El competidor, al escucharla días después en una grabación, niega con la cabeza. «Así solo logramos aislarnos», comenta en un círculo reducido de leales. Él se siente cómodo en ese papel de voz dura, pero cuando llegue el momento de decidir cosas concretas con el gobierno, no nos van a llamar. Y si no estamos en la mesa, otros decidirán por nosotros y por el pueblo. En el fondo, ambos temen cosas distintas del mismo futuro. Miguel teme la pasividad frente al golpe. El competidor teme la irrelevancia política antes del golpe y después de él. Esa diferencia se vuelve letal cuando el país empieza a entrar en una fase de desgarramiento abierto. Paro de camioneros, sabotajes económicos, colas interminables en almacenes, rumores insistentes de golpe en los cuarteles.
Cada noticia, cada protesta, cada tanqueta que aparece en ejercicios cerca de la moneda acelera un poco más la cuenta regresiva que Miguel viene hojeando desde la victoria de Allende. La respuesta del MIR bajo su conducción es clara: preparar el aparato militar. No solo consignas, no solo manifestaciones, sino entrenamiento, acopio de armas, planificación de redes de refugio, se establecen casas de seguridad, se estudian planos de barrios estratégicos, se ensayan rutas de escape. La figura de Miguel, en ese contexto, adquiere un aura contradictoria. Para algunos militantes es el dirigente que, por fin, toma en serio la dimensión armada de la lucha. Para otros, influenciados por el discurso del competidor, es el jefe que, con su rigidez, está empujando a la organización a un choque directo, sin suficientes fuerzas. En una noche de invierno, en una vivienda austera de Santiago, la discusión llega a un punto de ebullición. En torno a la mesa hay mapas, fichas de militantes, diagramas de estructura interna. Miguel plantea con voz cansada pero firme: debemos priorizar la construcción de un aparato capaz de resistir la represión en caso de golpe. Esto implica disciplina, clandestinidad estricta en ciertos niveles, estructuras compartimentadas. No podemos seguir funcionando como un partido de debate público, como si estuviéramos en un seminario. El competidor lo mira, los ojos entrecerrados. Si nos encerramos en la clandestinidad total, desaparecemos de la escena. La gente no sigue fantasmas, sigue organizaciones visibles. No todo es conspirar entre cuatro paredes, Miguel. Hay que estar afuera, en la calle, disputando dirección política al Partido Comunista, al Partido Socialista. Si no, ellos seguirán manejando la relación con Allende y nosotros seremos apenas un grupo de vanguardia heroico y mártir. Las palabras heroico y mártir caen como piedras. Todos entienden la acusación implícita, que Miguel está dispuesto a llevarlos a la inmolación por coherencia ideológica. Él no responde con gritos. Se inclina sobre la mesa, señala un mapa donde están marcadas con lápiz rojo las casas identificadas por la policía, los locales del Milen Nomad Saturday, mira allanados en los últimos meses, los nombres de compañeros detenidos. No estamos hablando de teorías. Estamos hablando de estos compañeros que ya cayeron. Ellos no cayeron por ser demasiado clandestinos. Cayeron porque aún actuamos como si el Estado nos fuera a respetar ciertas reglas. No va a ser así. Y cuando crucen la línea, lo harán con toda la fuerza. La disputa no se resuelve. No puede. Lo que sí ocurre, silenciosamente, es un reordenamiento. Quienes creen que la prioridad es la inserción política visible gravitan más en torno al competidor. Quienes sienten la urgencia de prepararse para el choque inevitable se mantienen alineados con Miguel. Bajo la fachada de unidad revolucionaria, el MIR se parte en corrientes internas que, aunque no siempre tengan nombre formal, se reconocen entre sí por sus gestos, sus confidencias, sus lealtades. Mientras tanto, allá afuera, otro reloj avanza con precisión implacable, el de los cuarteles. Oficiales se reúnen a puertas cerradas, se comparten informes sobre el peligro extremista, se mencionan nombres una y otra vez. Allende, miristas, y subrayado, Miguel Enríquez. En informes reservados circula una descripción casi clínica de su figura: médico, intelectual, hábil orador, peligroso por su capacidad de combinar teoría y práctica. En más de una mesa se escucha la misma frase, dicha con frialdad: ese hombre no puede seguir libre si queremos estabilizar el país luego del golpe. Miguel no conoce todos esos detalles concretos, pero los intuye, los siente en la persecución cotidiana, en las redadas selectivas contra militantes del MIR, en los discursos de políticos de derecha, donde se le menciona casi como un monstruo. Y, paradójicamente, es en ese periodo cuando su vínculo personal con Carmen y con sus compañeros más cercanos se vuelve más intenso, más humano. Entre reunión y reunión, a veces hay minutos robados para una broma, una carcajada breve, una confesión de miedo. «Yo no quiero morir, Carmen», le dice una vez sin grandilocuencia, mientras se sacan los zapatos en una casa prestada, exhaustos. «Pero si me toca, que sea peleando». Lo que no soportaría es terminar pactando y ver después cómo todo se derrumba lentamente por cobardía. Ella lo mira con rabia y ternura mezcladas. «No te quiero, mártir. Te quiero vivo. Y te quiero cuando esto pase, si es que alguna vez pasa». Miguel no responde. Sabe que en esa frase, si es que alguna vez pasa, está condensado el dilema de toda una generación.
se lanzan a una apuesta histórica, cuyo desenlace puede no ver ninguna de las personas que la iniciaron. Él, sin embargo, acelera, como si ese amor, esa posibilidad de un futuro que tal vez no existirá, lo empujara a apurar el paso, organiza más, viaja más, escribe más. Cada papel que firma, cada orientación que da, cada advertencia al gobierno de Allende sobre el peligro de golpe, es un intento desesperado de adelantarse a la catástrofe, y al mismo tiempo alimenta sin querer la rabia de su competidor, que ve cómo esa figura que él considera excesivamente rígida se convierte, a ojos de muchos jóvenes, en una especie de faro moral. Un faro que, si sigue brillando así, hará que su propia estrategia, más flexible, más cercana al juego de poder tradicional, parezca tibia cuando no directamente cómplice de las mismas limitaciones que dicen combatir. Así entra Miguel Enríquez en 1973, con un país al borde del colapso, con un movimiento que él dirige dividido por dentro entre la urgencia de armarse y la tentación de pactar espacios, y con una cuenta regresiva que ha dejado de ser un presentimiento para convertirse en ruido de botas, en olor a gasolina almacenada para paros patronales, en susurros sobre listas de detención ya preparadas. No sabe la fecha exacta, pero sabe que el golpe viene. Y en ese margen estrecho, entre la advertencia y el impacto, entre la teoría y la balacera, entre el amor y la clandestinidad, tendrá que decidir día a día qué significa de verdad no pedirle permiso a la historia. Porque cuando el tiempo se acabe no habrá segundas oportunidades, ni para él, ni para su competidor, ni para el sueño entero al que ambos han apostado sus vidas. Imagina a un hombre cercado por todos lados, por el ejército más poderoso del continente, por la CIA, por la represión interna, y, al mismo tiempo, cercado dentro de su propia organización por un rival político decidido a arrebatarle el liderazgo. Imagina que ese hombre sabe que lo vienen a matar, que sus amigos caen uno a uno, que los golpes en las puertas de madrugada ya no son metáforas, y aún así se niega a huir. Imagina que tiene una vía de escape lista, pasaporte falso, contactos en el exterior, una vida entera esperándolo si solo cruza la cordillera, y aún así se queda. No por romanticismo, sino por una decisión fría, calculada, casi clínica. Morir peleando antes que vivir pactando. Ese hombre se llama Miguel Enríquez. Y en los últimos meses de su vida el tiempo no solo es un enemigo, es un cuchillo que le va cortando, día a día, todas las salidas posibles. 11 de septiembre de 1973. El amanecer sobre Santiago tiene algo irreal, como si el cielo supiera lo que está a punto de ocurrir. Radio, rumores, llamadas entrecortadas. En una casa de seguridad del MIR, un militante entra corriendo, jadeando. «Miguel, empezó». Los milicos se movieron, hay tanques en la calle, están rodeando la moneda. Al principio hay unos segundos de silencio espeso, no porque nadie lo esperara, sino porque la realidad, cuando al fin llega, siempre tiene un peso distinto. Miguel deja sobre la mesa el papel que estaba leyendo. Ha dormido poco, como siempre. Mira al militante, y después a los otros que ya empiezan a levantarse, a buscar armas, a gritar órdenes sueltas. Su voz los atraviesa, seca, sin temblor. Nadie entra en pánico. Esto es lo que venimos anticipando hace 3 años. Ahora lo importante es no cometer errores. Cada error hoy se paga en vidas. El competidor también está en Santiago. Recibe las noticias en otra casa, con otros cuadros del MIR. Su primera reacción es distinta. Más que una línea política, lo cruza una oleada de rabia. Este es el día de Miguel, piensa, casi con resentimiento. El día en que se demuestra que tenía razón con sus advertencias. Pero el golpe no da tiempo para egoísmos íntimos. Las radios son ocupadas, las comunicaciones se cortan, los aviones comienzan a sobrevolar la ciudad. Muy pronto el país se parte en 2 dimensiones. La visible, donde los tanques rodean la moneda y los aviones Hawker Hunter la bombardean ante las cámaras. Y la invisible, donde pequeños grupos armados, militantes dispersos del MIR, del Partido Socialista, del MAPU, intentan organizar focos de resistencia o al menos salvar a compañeros perseguidos. Miguel se mueve de casa en casa con velocidad quirúrgica. Cada desplazamiento está medido. Nunca repetir ruta, nunca permanecer demasiado tiempo, nunca confiar en una sola red. La noticia de la muerte de Salvador Allende en la moneda cae como una losa. Alguien con la voz quebrada le pregunta, «¿Y ahora, Miguel? ¿Qué hacemos sin él?» Miguel aprieta la mandíbula. No se permite el lujo del duelo. Ahora somos clandestinos, todos.
Se acabó el gobierno, se acabó la legalidad. Empieza lo que veníamos preparando. El MIR no se disuelve. El MIR se hunde bajo tierra, y desde allí pelea. En las primeras horas posteriores al golpe, el principal objetivo del alto mando militar es claro: quebrar, en el menor tiempo posible, cualquier capacidad de reagrupamiento de la izquierda revolucionaria. Allende muerto, los partidos de la Unidad Popular descabezados, pero hay un nombre que aparece en todas las listas prioritarias, subrayado, acompañado de fotos borrosas: Miguel Enríquez, jefe del MIR. Para los generales es una suerte de fantasma peligroso, una figura que no controla ministerios ni empresas estatales, pero que puede organizar la resistencia armada que ellos temen como un fuego subterráneo. La competencia interna en el MIR, que hasta la noche anterior era un conflicto político, se vuelve cuestión de supervivencia literal. La línea de Miguel: clandestinidad estricta, compartimentación, aparatos militares autónomos, demuestra en los primeros días su brutal eficacia, mientras muchos cuadros de partidos más institucionales caen como fichas de dominó, sus sedes allanadas, sus dirigentes detenidos. Al presentarse voluntariamente a los cuarteles, buena parte de la dirección del MIR logra desaparecer sin dejar rastro inmediato. El competidor, sin embargo, ve en el caos una oportunidad. En una reunión apurada, en una habitación casi a oscuras, levanta la voz: compañeros, el golpe no significa que debamos convertirnos en una secta militarizada. Hay que pensar políticamente. El pueblo está paralizado, confundido. Si no hacemos gestos visibles, si no emitimos señales públicas, nos vamos a diluir en la nada. Hay que buscar formas de rearticular frentes de masas, de negociar espacios, de sobrevivir políticamente. Miguel lo escucha con una atención que en otro contexto podría ser respeto intelectual, pero ahora hay prisa y rabia. ¿Negociar con quién?, responde clavando los ojos en él. ¿Con los mismos que están llenando el Estadio Nacional de presos? ¿Con los que fusilan obreros en las quebradas? No hay espacios que negociar. Hay que resistir, y para resistir necesitamos organización clandestina. Cualquier gesto público ahora es regalarle cuadros al enemigo. El competidor no baja la guardia. Si nos desvanecemos del escenario, otros van a ocupar ese lugar. Siempre habrá alguna fuerza responsable dispuesta a hablar con los milicos, a interpretar al pueblo. ¿Vamos a dejar que la única voz de la izquierda sea la del exilio acomodado? La lucha también es por la representación, Miguel. La discusión se corta porque un militante entra corriendo, pálido. Cayó la casa de San Miguel. Se llevaron a 3 compañeros. Los vecinos dicen que los subieron a camiones con otros detenidos. Algunos los golpearon en la calle. El silencio posterior afirma, sin necesidad de más palabras, el argumento de Miguel. La represión no está buscando interlocutores. Está cazando sistemáticamente a cualquiera que lleve huellas de militancia. A partir de ese momento, la estructura del MIR entra en fase de guerra de baja intensidad. Núcleos que se mueven por la ciudad con menos de documentos falsos, armados apenas con pistolas o revólveres, enlaces que memorizan direcciones en lugar de escribirlas, casas que se vacían en minutos si alguien detecta un auto sospechoso. La casa de Miguel y Carmen se transforma en una célula nerviosa. Mapas de Santiago pegados tras cuadros, armas cortas escondidas entre libros de medicina y teoría política, radiotransistores pequeños, pilas de recambio. Las jornadas dejan de tener horarios convencionales. Reuniones a las 3 de la mañana, si es el único momento seguro para que un cuadro de otro barrio pueda llegar sin atraer atención. Salidas al alba para cambiar de casa de seguridad antes de que amanezca del todo. Y sin embargo, en medio de ese cerco, la vida insiste. Carmen está embarazada. La noticia llega como una bomba íntima, en un momento en que afuera truenan bombas de verdad. Una noche, en una pausa extraña de silencio, ella se lo dice, con voz casi inaudible: Miguel, vamos a tener un hijo. Él se queda quieto. El hombre que puede decidir la caída o el ascenso de una estructura de cientos de militantes, por un instante, parece no saber qué hacer con 2 frases simples. Acerca la mano, la apoya sobre el vientre a un plano, como si quisiera verificar clínicamente algo que en realidad no necesita ver. Un hijo, repite más para sí mismo que para ella. En este país, en este momento, no es rechazo, es vértigo. Porque el reloj que hasta ahora marcaba golpe, resistencia, represión, de pronto marca otra cosa. Futuro, en un sentido íntimo, casi insoportable. Carmen lo mira fijo.
No vamos a detener esto, dice, y él entiende que se refiere tanto al embarazo como a la revolución. Pero tienes que saber que ya no eres solo tú el que se juega la vida ahí afuera. Esa frase se le queda clavada. A partir de entonces, cada traslado, cada reunión, cada decisión, lleva una pregunta nueva. ¿Hasta qué punto se tiene derecho a apostar la propia vida cuando ya no es solo propia? La respuesta de Miguel no es verbal. Es algo mucho más duro. Redobla su trabajo. Si antes el motor era la convicción política, ahora se suma una urgencia brutal de que, pase lo que pase con él, quede algo organizado, que permita resistir, que impida que su hijo, ese ser que aún ni se siente moverse, tenga que crecer en un país completamente aplastado por el terror sin fisuras. Mientras Miguel se sumerge cada vez más en la resistencia clandestina, su competidor empieza a tejer otra ruta. Mantiene en secreto conexiones con sectores que ya calculan a mediano plazo. Representantes de iglesias, abogados, diplomáticos, simpatizantes, incluso políticos que, desde una posición de aparente silencio, piensan en una futura apertura. No es que el competidor sea un traidor al estilo caricaturesco. No sale a aplaudir a la Junta ni a denunciar a sus excompañeros. Pero su mirada se desplaza, empieza a hablar, en círculos cada vez más reducidos, de la necesidad de sobrevivir políticamente para otra etapa, de no quemar todos los cartuchos ahora en acciones desesperadas. En una reunión clave, a fines de 1973, en una pieza oscura iluminada apenas por una vela, ese choque se vuelve explícito. Miguel, con los rasgos afilados por el agotamiento, plantea: no vamos a frenar las acciones de hostigamiento. No son gestos simbólicos, son señales de que el pueblo no está completamente de rodillas. Cada atentado a una patrulla, cada sabotaje, aunque sea pequeño, rompe la imagen de omnipotencia del régimen. El competidor, con el ceño fruncido, interviene. Pero también nos cuestan vidas y traen más represión sobre las poblaciones. No podemos convertir la estrategia en una suma de gestos heroicos y funerales clandestinos. Lo que yo propongo es replegarse selectivamente, priorizar la sobrevivencia de cuadros, preservar la organización para un momento en que las condiciones sean menos brutales, un silencio tenso. Lo que en el fondo se disputa no es solo táctica, es el horizonte moral. Miguel contesta: ¿cuándo van a ser menos brutales? ¿En 5 años? ¿10? ¿Cuando hayan borrado a toda una generación de militantes y solo queden algunos modos responsables de hacer oposición? El régimen necesita nuestra desaparición para consolidarse. Si le regalamos ese tiempo, ¿lo tendrá? El competidor lo mira con una mezcla de odio y fatiga. A veces pienso que tú necesitas el martirio para que la historia te dé la razón. La frase perfora la penumbra. Algunos compañeros se mueven incómodos en sus sillas. Miguel respira hondo, como conteniéndose de responder con un golpe. Ojalá nunca tengas que comprobar, dice al fin en voz baja, que lo único que nos está impidiendo ser borrados del mapa es precisamente que haya gente dispuesta a no negociar su propia derrota. No hay reconciliación. Lo que sí hay es una consecuencia silenciosa. El competidor empieza a mover sus hilos para reubicarse. Sabe que dentro de Chile su margen se estrecha. La represión no distingue demasiado entre matices tácticos. Poco tiempo después consigue salir del país, hacia el exilio. No lo hace como un desertor vergonzante. Se presenta en su discurso como alguien que llevará la voz del MIR al exterior para denunciar, para conseguir apoyo, para construir solidaridad internacional. Y en parte eso es cierto. Desde el extranjero efectivamente se articulan campañas, redes, comités de denuncia, pero hay algo más. Al salir se saca de encima la presión inmediata de la clandestinidad y, sin decirlo en voz alta, comienza a construir otra narrativa, la de que la línea rígida de Miguel ha empujado al MIR a una confrontación para la que no tenía fuerzas, sacrificando la posibilidad de una reorganización política más amplia. En cafés de París, en reuniones en México, en encuentros con otros exiliados, el competidor siembra sutilmente la idea de que él representa la corriente realista, la que podría haber dado otro destino a la organización si no hubiera sido ahogada por la obstinación de un líder que eligió quedarse. Miguel escucha de vez en cuando versiones filtradas de esos comentarios. Podría responder. Podría escribir polémicas, cartas al exterior, hacer de la disputa interna un espectáculo para la diáspora. No lo hace. No tiene tiempo, literalmente. Cada día, cada noche hay compañeros que caen,
Hay que reorganizar células que se han quedado sin responsables. Hay que encontrar casas para militantes que han sido quemados de sus barrios. Hay que coordinar con incipientes grupos de resistencia de otras organizaciones que han sobrevivido al primer oleaje represivo. La cuenta atrás sigue. En 1974, el régimen de Pinochet empieza a perfeccionar su maquinaria de terror. Nace formalmente la DINA, la policía secreta, centros clandestinos de detención, Londres 38, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, se llenan de cuerpos golpeados, de voces que gritan nombres bajo tortura. La prioridad de la DINA no es solo dispersar la resistencia, es descabezarla. Y para ello necesitan una pieza clave. Miguel. Un informe interno circula entre altos mandos. Mientras el jefe del MIR siga libre, la organización no desaparecerá. Aunque pierda militantes, aunque sus acciones sean menores, su figura funciona como eje, como imán. Miguel lo sabe. No en detalle, pero lo siente en la piel. Casas que consideraban seguras resultan estar quemadas sin explicación visible. En una ocasión, un militante que no debía conocer cierta dirección llega tocando la puerta equivocada, confundido. Señales de que la infiltración es real, de que su margen se encoge a cada hora. Varios dirigentes le insisten: «Compañero Miguel, tienes que salir. Ya no se trata de heroísmo. Si caes tú, la golpeada no es solo emocional, es estructural. Necesitamos que desde afuera puedas rearticular, pensar con más aire. Aquí adentro te están cazando». Le ofrecen rutas, paso por Argentina, contactos en embajadas, incluso la posibilidad de asilo facilitado por médicos y académicos, extranjeros que lo respetan como intelectual. Cada propuesta lleva implícito un reloj. Hay ventanas de oportunidad que se abren unos días y luego se cierran para siempre. Miguel escucha, agradece y dice no. Si me voy ahora, explica, el mensaje para los compañeros será que el jefe se salva mientras ellos se quedan. No puedo pedirle a un militante que aguante una sesión de tortura sabiendo que su principal dirigente está dando conferencias en Europa. No es una cuestión de orgullo, es una cuestión de coherencia. Carmen lo mira con furia contenida. ¿Y nuestro hijo Miguel? ¿Qué mensaje le dejas si no te vas? Que la coherencia vale más que su derecho a tener padre. No hay respuesta buena. Miguel la abraza, fuerte, como si quisiera retener a la vez a ella, al hijo, al país entero. Después, con la voz quebrada que rara vez deja oír, dice: «Si me voy, nunca voy a dejar de sentir que abandoné el puesto. Si me quedo, puede que no vea crecer a nuestro hijo. Pero tal vez él crezca sabiendo que su padre no se arrancó. No estoy pidiendo que eso compense nada. Solo no puedo hacer otra cosa sin dejar de ser yo». En paralelo, el competidor, ya instalado en el exilio, mira con mezcla de fatalismo y calculada distancia los informes que llegan desde Chile, en reuniones con dirigentes de otras organizaciones, con emisarios de partidos europeos, con comités de solidaridad. Repite una idea: que el MIR interno se ha militarizado en exceso, que la resistencia debe combinar lo armado con lo político, que no se puede convertir en una máquina de mártires. No pide abiertamente la salida de Miguel, sería demasiado burdo, pero sí deja caer, como quien no quiere la cosa. Todos sabemos que los compañeros que se quedan adentro están en un peligro enorme. Algunos, como Miguel, han elegido ese camino. No voy a juzgarlos. Pero tenemos que pensar también en el día después, en quienes quedarán para reconstruir. Ese día después suena cada vez más abstracto para quienes, dentro de Chile, viven el día a día como una cuerda floja sobre el abismo. Hay historias que nunca llegan al exilio. El obrero que entierra su carnet del MIR en el patio y luego, bajo tortura, se niega a revelar nombres, la estudiante que guarda en su memoria como única copia la red de contactos de toda una célula porque escribirla sería firmar sentencias de muerte, el poblador que esconde en su casa a dos miristas perseguidos, sabiendo que si los descubren no habrá juicio ni abogados, solo ráfagas de metralleta. Para Miguel esas historias son su verdadero comité central. Cada vez que duda, cada vez que el cansancio lo aplasta, piensa en ellos. Y en su hijo, que crece en silencio en el vientre de Carmen, y para quien no habrá cuentos de hadas sino relatos de allanamientos y desapariciones. Septiembre de 1974. Un año ha pasado desde el golpe. El país vive en un silencio espeso, impuesto a punta de miedo, pero el silencio no es total. Hay pintadas rápidas en la noche que dicen MIR presente. Hay panfletos que aparecen de repente en fábricas y liceos. Hay rumores de acciones armadas, pequeñas pero obstinadas. La DINA está furiosa.
La orden interna es clara: localizar y neutralizar a la dirección del MIR, cueste lo que cueste. Miguel y Carmen se trasladan a una casa en la calle Santa Fe, en la comuna de San Miguel. Es una casa modesta, de fachada anónima, como tantas en ese barrio. Para la Dina, sin embargo, deja de ser anónima demasiado pronto. Informantes, seguimientos, teléfonos intervenidos. El cerco se cierra sin que ellos lo sepan del todo. O quizá lo intuyen, pero no tienen muchas alternativas. Cada nueva mudanza es un riesgo en sí misma. El 5 de octubre de 1974 amanece con un aire pegajoso. Dentro de la casa, Carmen, embarazada ya de varios meses, se mueve con cuidado. Hay documentos, armas, alimentos de reserva. Miguel repasa papeles, conversa con un compañero. Nada indica, a simple vista, que esa mañana vaya a ser distinta a las otras. Más allá de la tensión habitual de la clandestinidad, pero afuera los pasos ya se están acercando. Autos sin patente visible, hombres con gabardinas a pesar de no hacer tanto frío, armas bajo la ropa. La Dina ha decidido que ese día, en esa casa, termina la partida contra el cerebro del MIR. Para ellos no es un operativo más. Es casi una cacería simbólica. Caer sobre Miguel no solo significaría eliminar a un dirigente, sería mandar un mensaje a toda la resistencia, dentro y fuera de Chile. Alrededor del mediodía, los primeros golpeteos en la puerta no suenan como los de un vecino. Son secos, autoritarios. Después viene el grito: ¡Policía! ¡Abran! Miguel y Carmen intercambian una mirada que condensa años de discusiones, miedos y decisiones. No hay tiempo para revisar todos esos recuerdos, solo para actuar. Miguel agarra las armas, se organiza con el compañero. Carmen, con el cuerpo pesado, corre hacia el patio, buscando una posible salida. Afuera, la calle se llena de autos y de hombres armados. No hay cerco simbólico. Es un círculo real de fuego. Lo que ocurre en los minutos siguientes tiene algo de irreal, de escena de cine, pero fue brutalmente verdadero. Miguel decide no rendirse, no porque crea tener chances reales de escapar, sino porque su lógica, desde siempre, es la misma. Cada signo de resistencia vale, incluso cuando la correlación de fuerzas es grotescamente desigual. Abre fuego. Los agentes responden con ráfagas que perforan paredes, ventanas, muebles. La casa tiembla. Los vecinos se tiran al suelo, algunos se esconden bajo las camas, otros miran a través de rendijas con el corazón en la boca. En un pasaje, Carmen queda herida. El dolor se mezcla con el terror por la criatura que lleva dentro. Miguel la ve, pero no puede detenerse. La casa se convierte en una trinchera. Escasa, improvisada, heroica. El tiroteo dura varios minutos, según recuerdan testigos. Para la Dina es humillante que un grupo tan pequeño, en el fondo apenas un puñado de personas, les oponga tanta resistencia. Ordenan más fuego, más balas, más destrucción. Finalmente un proyectil impacta a Miguel. Cae. No hay discursos, no hay últimas palabras en cámara lenta. Hay sangre, ruido, olor a pólvora y yeso. La Dina entra. Los agentes recorren la casa devastada, pisan vidrios, voltean muebles. Cuando confirman que el cuerpo en el suelo es el de Miguel Enríquez, algunos esbozan sonrisas, otros hacen comentarios fríos. Por fin cayó este. Para ellos, el tiempo que llevaban buscándolo ha llegado a su fin exitoso. Para la historia de Chile, el reloj marca otra cosa. La hora en que uno de sus principales revolucionarios cae en combate en una calle cualquiera de un barrio popular. Carmen sobrevive malherida. Su hijo también. En plena dictadura, rodeada de muerte, dará a luz al hijo de un hombre que ya no está. El niño crecerá con un padre hecho de historias, de fotos en blanco y negro, de relatos susurrados por compañeros en el exilio o en la clandestinidad. Un padre que eligió conscientemente no conocerlo, a cambio de no abandonar el lugar donde pensaba que debía estar, al centro mismo de la tormenta. La noticia de la muerte de Miguel se expande por el país como un susurro. No salen grandes titulares, la prensa está controlada, pero corre de boca en boca entre militantes, simpatizantes, incluso entre algunos que nunca compartieron sus tácticas pero sí reconocen su estatura. En el exilio, el competidor recibe la noticia en una sala de reuniones. En alguna ciudad europea, alguien lee un cable en voz alta, hay un momento de silencio incómodo, se cruzan miradas. Allí, lejos del tiroteo en la calle Santa Fe, la muerte de Miguel no tiene olor a pólvora, sino a papel oficial y cigarrillos. ¿Qué siente el competidor? Nunca lo sabremos del todo. Tal vez un nudo en la garganta, mezclado con una idea que no se atreve a formular.
Ahora empieza otra etapa. Sin él, la historia del Mir la contaremos nosotros. Ese es el último giro cruel del reloj de Miguel, que su muerte, además de ser un acto de resistencia, abra el escenario para que otros reescriban, disputen, acomoden su legado. Porque el legado de Miguel no quedó encerrado en la casa de Santa Fe. Durante los años posteriores, el Mir seguirá actuando, aunque cada vez más golpeado, cada vez más fracturado. Algunos de sus militantes morirán en nuevas acciones armadas. Otros serán detenidos, torturados, desaparecidos. El nombre de Miguel será invocado tanto por quienes reivindican la línea de resistencia intransigente como por quienes, desde el exilio o desde la academia posterior, lo citan para justificar virajes hacia estrategias más amplias, más pragmáticas. En la transición a la democracia, cuando las imágenes de Pinochet sentado en salones alfombrados empiezan a alternarse con slogans que hablan de alegría y de reencuentro, la figura de Miguel se vuelve incómoda, no encaja del todo en el relato oficial del retorno tranquilo, pactado. Su decisión de quedar en Chile y morir combatiendo no armoniza con la épica de los acuerdos y los consensos. Muchos preferirán durante años no mencionarlo demasiado. Algunos lo reducirán a un extremista que no supo adaptarse. Otros, desde la derecha, lo presentarán como la prueba de que la violencia estaba en ambos lados. Pero hay espacios donde su nombre no se apaga. En murales pintados clandestinamente en poblaciones, en canciones, en panfletos de nuevas generaciones que en los años 80 y 90 buscan referentes históricos que no se hayan sentado a negociar con sus verdugos. En universidades, estudiantes que no habían nacido cuando Miguel murió descubren su rostro en fotos granulosas. Joven, delgado, con una seriedad extraña para sus veintitantos años. Se preguntan qué significa hoy, en un Chile de malls y créditos de consumo, esa frase que él repetía: no le vamos a pedir permiso a la historia. Mientras tanto, el competidor envejece, pasa años fuera de Chile, luego vuelve. Participa en debates, escribe, da entrevistas. En algunas de ellas recuerda a Miguel, a veces con respeto genuino, a veces con una leve condescendencia, como si quisiera sugerir que la grandeza de su antiguo rival fue también su límite, que su falta de flexibilidad impidió explorar otras salidas. Así, la competencia que empezó en salas llenas de humo a fines de los 60 se prolonga de manera soterrada en libros, documentales, artículos de opinión. Uno murió tiroteando desde una casa rodeada por la DINA, el otro aprovechó cada año adicional de vida para disputar su versión de la historia común, y sin embargo, aunque se intenten reinterpretaciones, hay un hecho irreductible. El tiempo que se le concedió a Miguel fue escandalosamente corto, 30 años. Menos que la duración promedio de una hipoteca en el Chile neoliberal. En esos 30 años estudió medicina, dirigió un partido revolucionario, se enfrentó al gobierno de izquierda más audaz que tuvo el país y luego a una de sus dictaduras más brutales. Amó, se equivocó, se peleó con compañeros, se rió en casas donde había armas bajo la cama, quiso a un hijo que apenas alcanzó a sentir moverse, y cuando el reloj llegó a cero, no estaba en un despacho, sino detrás de una pared llena de agujeros de bala. Tal vez al pensar en su vida, la pregunta no sea si tuvo o no razón en cada cálculo político, en cada decisión táctica. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué significa en un mundo donde los líderes se perpetúan en cargos, renuevan sus mandatos, se reciclan, en directorios de empresas y fundaciones, haber apostado toda una vida tan corta a una idea que no garantizaba ningún beneficio personal? ¿Qué significa haber vivido de verdad como si la historia fuera un quirófano donde cada minuto cuenta y donde, si uno duda demasiado, el paciente, el pueblo, el país, se muere en la camilla? Miguel no tuvo tiempo de escribir grandes memorias. Su biografía quedó desperdigada en testimonios, en archivos de inteligencia, en recuerdos fragmentados de amigos, amantes, adversarios. Pero hay algo que ni el competidor más astuto, ni la dictadura más brutal, ni la transición más amnésica han podido borrar. Esa imagen de un joven de 30 años, rodeado por fuerzas infinitamente superiores, que decide seguir disparando cuando cualquier cálculo de supervivencia aconsejaba rendirse. Una imagen que no funciona como estampita de santo ni como consigna vacía, sino como pregunta incómoda. Cuando el reloj se quede sin arena, cuando ya no haya segundas oportunidades, ¿qué vamos a hacer nosotros con el tiempo que todavía nos queda?